Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a esta celebración. Es de noche. Estamos en la noche de este día y en la noche de nuestras vidas. En estas noches, dejemos que la luz por fin entre a la historia humana y a nuestra propia vida. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar, parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, feliz Navidad para todos. Jesús, que nace en el corazón de cada hombre, en el corazón de cada familia, en el corazón de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Al iniciar, queridos hermanos, pidiendo esta gracia para nuestra nación, para nuestras comunidades, para nuestra iglesia, vamos a reconocernos también pecadores y por eso iniciamos nuestra misa pidiéndole humildemente perdón. Perdón, Señor, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria
Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que admirablemente creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos participar de la vida divina de tu Hijo, como Él compartió nuestra condición humana, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la borra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque las botas usadas en la refriega y en las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Día tras día proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. La gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se entregó por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel
del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz Navidad, Natividad del Señor, nacimiento de Jesús. Lleva 4 domingos, 4 semanas, lecturas maravillosas. Toda esa primera semana, el mundo que se rejuvenece, el mundo que cambia, queridos hermanos. Esa era la promesa, el objetivo con la venida de Cristo. Pero para eso, la segunda semana, ¿se acuerdan? Sobre todo con Juan el Bautista, en el desierto que nos llamaba a la conversión, que era Eguapuja, Calculaya, Jesami, Peñanderecobén, Baepa Peñandeyara, Yerureñandebe, y después hacíamos este camino de conversión, que significa cambiar nuestra dirección. Eso quiere decir conversión, o metanoia del griego, ¿se acuerdan? Cambiar mentalidad, metanus. Tener una meta en el conocimiento, hacia dónde estamos apuntando. Peñan de Yara, Yerurañan de Jopenagole, Ñicotenela, desierto, ¿verdad? Entonces quiere decir el sentarse, a pensar, a mirar cómo tiene que ser nuestra vida, direccionada desde Dios o hacia Dios. Y ese tercer domingo tan lindo que era el Gaudete, la alegría. Pero la alegría, ¿por qué? Porque decíamos con el profeta Sofonías, ¿se acuerdan? Safonia, es decir, Yahuerecopete y norte, Mooto para la Yayapiña, Epa Peñan de Yara o Yerurea Ñandé, eso era el Safonia, Sofonías. Pero que nos llamaba a la alegría, porque en la medida en que le tenemos a Dios en el fondo del corazón, ¿verdad? Nosotros también caminamos y decimos, aquí llegamos, Señor. Llegamos porque tú nos ofreces aquí lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, en nuestra vida. Queridos hermanos, y ahora nosotros ya estamos, después de caminar desde ese anuncio del ángel, también vamos por orden, Lucas, desde su evangelio, y que nos dice, aquí está, esta es la promesa de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí hoy, ya en este día en que celebramos la Navidad, y por eso nos auguramos y decimos, ¿por qué es lo que decimos feliz Navidad? Y porque la presencia de Dios que cumple con aquello que Él había prometido. Después del pecado original, hoy se cumple la gracia y la fuerza de Dios en nuestra historia. Entra y dice el Señor, Nave, ayuma, aikema, vende abutepe, angañande, ñamoñe punuana, atecobe, pajula, ñamoñe punutaje. Cada hombre tiene que comenzar a presentar lo suyo y a vivir lo suyo de una manera comprometida, de una manera en que se vean los frutos de ese compromiso en la comunidad. Y escuchamos por eso este evangelio tan lindo. Aquí nos presenta que verdaderamente el que entra a nuestra historia es Dios y que al mismo tiempo Jesús, es decir, el que está aquí en medio de nosotros y nos trae la buena noticia, el que ha tenido la experiencia con sus discípulos, es Dios, es la encarnación de Dios. Y llega también a presentarnos otra situación aquí, ¿verdad? Te está haciendo una síntesis de la encarnación, que Juan el Bautista, todo lo que él había dicho, todo lo que él nos había anunciado era justamente para que nosotros nos preparásemos el corazón, la vida, quiénes somos nosotros, para que tengamos vida y esa vida en abundancia con la venida y el nacimiento de Jesús en nuestra vida. Peñandereco, lleva. Aupear entonces, oye, esa calle, de estos 3 elementos nos está mostrando el evangelista. La palabra, dice, desde el inicio, desde el principio, existía la palabra. Pe cambia esa terminología, palabra, pongan entonces y pongan Jesús. Al principio existía Jesús.
y Jesús estaba junto a Dios, es decir, la divinidad de Dios. Es Dios entonces el que se va a encarnar. Y después en el versículo 14, cuando nos dice, ¿verdad? Entonces va sucediendo todo esto, pero después en un momento nos habla y nos dice, este es aquel, ¿verdad? Ella estaba junto al mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Todos ellos no han nacido de la sangre, ni de la voluntad del hombre. Fíjense, te está diciendo entonces que todo lo que encontramos aquí, en cuanto a una historia y una experiencia de salvación, no viene de la voluntad simplemente del mundo, del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Ahí está. Estamos llegando al caraco. Y por último, el segundo elemento esencial. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después ya viene todo el testimonio. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Queridos hermanos, en esta Navidad, que podamos ver la acción de Dios en nuestra vida, porque es la única acción que cambia nuestra existencia. Esa es la única acción, la fuerza del Espíritu, que va a renovarnos, queridos hermanos. No tenemos que engañarnos. Si Dios no entra en nuestra historia, si Dios no viene a nuestra vida, no vamos a tener ningún cambio. Seguiremos igualito. Por otra parte, sepamos que este que viene y que se ha encarnado es verdaderamente el Dios que hace historia con nosotros. Y aquí apuntamos hacia el aspecto histórico, es decir, en nuestra historia es donde nosotros vamos a hacerle presente al Señor. Y por último, cuando nos presentaba la figura, ese que vino antes era Juan el Bautista, nos está diciendo que todo el camino pedagógico para la conversión tenemos que escuchar esa pedagogía de Dios, es decir, de tener nuestro desierto, de tener nuestro tiempo frente al Señor y sobre todo de así también dejarnos tocar por Dios, es decir, caminar hacia nuestra verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. Hermanos, oramos a Dios que colma de alegría nuestro corazón. A cada intención respondemos: bendícenos, Señor, con tu paz. Bendícenos, Señor, con tu paz. Oremos por la Iglesia para que los pastores y los fieles cristianos sepamos ser, como Jesús, capaces de amar y de entregar la vida sin poner condiciones. Oremos. Bendícenos, Señor, con tu paz. Oremos por la paz en el mundo, para que el Señor Jesús reúna a los dispersos, rompa las cadenas de la opresión, lleve esperanzas a los desesperados y nos transforme a todos nosotros en operadores de justicia y de paz. Oremos. Bendícenos, Señor, con tu paz. Oremos por nuestro país, para que la Navidad reporte en nuestros corazones la esperanza de un mundo mejor y la voluntad de empeñarnos por cultivar la justicia, el amor y la fraternidad. Oremos. Bendícenos, Señor, con tu paz. Oremos por los niños y adolescentes de nuestra familia y del mundo entero, para que miren a Jesús como a su mejor amigo
y se dispongan a crecer como Él en edad, sabiduría, gracia y amor. Oremos. Bendícenos, Señor, con tu paz. Oremos por nosotros, aquí reunidos, para que hagamos de la Navidad una auténtica fiesta cristiana, envolviendo en el afecto y en el gozo a nuestros parientes, vecinos y a cuantos son olvidados o viven en el dolor y la marginación. Oremos. Bendícenos, Señor, con tu paz. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. En este día de fiesta, Señor, acepta este sacrificio que nos reconcilia plenamente contigo y contiene toda la alabanza que el hombre puede ofrecerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, santo
santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Su sueño de eternidad, sus ángeles cantan gloria, las estrellas brillan más, el jazmín pone su aroma, la luna su claridad. Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. No te olvides, niño mío, de poner en su lugar los reyes y sus tesoros y la estrella de la paz, el burrito, la vaquita, la ovejita, el picaflor y sobre todo, alma mía, con todo tu corazón. Navidad de flores de coco, Navidad del Paraguay, Navidad de flor de coco, Navidad del Paraguay. Oración final. Dios misericordioso, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo. Te pedimos que así como nos has hecho hijos tuyos, también nos haga partícipes de su inmortalidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y feliz Navidad para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio gozoso: Jesús perdido y hallado en el templo. Y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la salud del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Está angustiado, Señor José.
parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, el Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy, adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad, que en mi corazón sea un pesebre para ti, que aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno, cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo y ven a jugar. Ven conmigo a jugar. Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Niño Jesús querido, que has sido siempre bueno,
pequeño, que no tengo juguetes, que soy un niño bueno, como lo fuiste tú. Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos, incluso sin juguetes. Baja, niño Jesús. Feliz Navidad, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy nos ha nacido el Redentor. Hoy, 25 de diciembre, el Señor se encarna, Dios entra en nuestra historia y nos trae la felicidad más grande que nosotros podemos imaginar, queridos amigos. Le hemos pedido desde el inicio, desde el primer domingo de Adviento en que comenzábamos este año 2022, ñande yara, eyumina ora putepe lleva. Ñande yara eyu eguata orendia durante todo este año 2022. Aupeare ñande yayapojina guria lleva entero betea comunidad haisha ya eguri. Señor, ven, camina con nosotros, ven Señor, no tardes, tiempo de Adviento, tiempo de espera. Y el Señor ha escuchado nuestra voz, nuestra súplica, y hoy, 25 de diciembre, queridos amigos, el Señor hace realidad esa promesa que durante tantos años en el Antiguo Testamento había prometido. Hoy el Señor nace, pero nace en el corazón de cada uno de nosotros. Vea la pesebre teetejina, vea la añetetejina, queridos hermanos. No hay la política, no hay otra cosa, no hay cuñas anoa, que son espejitos, sino que el verdadero, el añetete, queridos hermanos, es la palabra de un Dios que nos quiere, que nos ama y que se hace presente en medio de nosotros. Y hoy es Navidad, y la Navidad significa nacimiento. El que está saliendo del cascarón, ya es lo que nos da la esperanza de una vida nueva, de algo que se irá gestando, de algo que irá creciendo, de algo que se irá desarrollando. ¿Y cómo se irá desarrollando y gestando, queridos hermanos, queridos amigos? En la medida en que nosotros lo vamos alimentando poco a poco a este niño que nace en nuestro corazón, a este niño Dios que viene a nuestra historia. Y así nos comprometemos, primero como familia, como comunidad, cada uno de nosotros con ese empeño de que este año 2022 sea un año fructífero, queridos hermanos. Fructífero en la conversión, es decir, con los principios, con los valores esenciales que provienen de Dios, que quiere sobre todo nuestra dignidad. El Señor quiere recuperarnos a nosotros, pecadores, que hemos caído en la falta, nos hemos alejado de Él. Y por eso el nacimiento significa eso, vida nueva, año nuevo. Esa es la Navidad. Pidamos esa gracia, que Dios se encarne en nuestra realidad y que lo hagamos presente en el día a día en la familia, en el día a día en el trabajo, en el día a día peñanenetame. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes y feliz Navidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.